Que lo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en el cuerpo, que es la iglesia, ejerza sus capacidades a plenitud, a fondo. Que hoy haya toda buena dádiva a disposición del cuerpo de Cristo. Nos sujetamos bajo la autoridad del don de Cristo, de la gracia de Cristo, y que la voluntad del precioso Espíritu Santo nos ayude, porque vamos a cooperar con Él en la enseñanza y exposición de la palabra, y que el creyente sea equipado y edificado para ejercer sus dones y su ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En este mes de septiembre estamos en la serie Administrando la gracia y el don recibido. Administrando la gracia de Dios y el don recibido. Tomen nota, por favor. Y hoy vamos a abrir las Escrituras en 2 o 3 citas bíblicas de fundamento. La primera es la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, verso 7. Haga buenos apuntes, por favor. Las Escrituras nos van a dar el conocimiento de fundamento. El fundamento es lo primero que se pone para luego edificar arriba o encima. Entonces, Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado. Quiero ir trabajando en las frases y quiero hacer pausas. Esto no significa que usted tomó algo y se lo adjudicó a sí mismo, porque queremos sentir que lo que tengamos sea cosa que nosotros nos hayamos dado. Solemos tener esa situación como permitida, exclusiva, ser así, que si vamos a tener algo, sea cosa alguna que nos hayamos dado. Pero el texto no indica eso. El texto dice que se nos ha dado, quedando nosotros y cada uno como receptores, como los depositarios, los destinatarios. Entonces, fíjense bien la instrucción que le doy. Ponga a un lado ese pensamiento original suyo, donde usted es el autor, donde usted ha sido el guardador o el custodio de sus propias cosas o de sus propios bienes o valores, porque tales asuntos fueron los que usted se dio a sí mismo. Hoy nos vamos a enfocar en los dones que Cristo nos dio. Tenemos que pensar en Él. Él es el dador. Él es la causa primaria, que es el gran dador. Y este texto nos especifica que en el momento de su ascensión, una vez resucitado, dice lo que ocurrió. A cada uno se nos ha dado la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, hay tres elementos de Cristo que componen la dádiva, lo que fue dispersado, dado y entregado a cada uno. Es muy importante esa frase que es cada uno. Ya no cabe ninguna duda o incertidumbre de que si yo también, a usted también. Eso es una realidad. Entonces, los tres elementos son la gracia, el don y la medida. Es una unidad compuesta. La dádiva se compone de la gracia de Cristo, del don de Cristo y de la medida de Cristo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es darnos la habilidad, y eso es gracia, para hacer cosas. Es una habilidad para hacer cosas. Lo podemos entender en esta frase, la habilidad para lo posible. Y la medida es, esa habilidad la puedo describir en sus formas, tamaños, la puedo describir en el qué es y cómo lo hago. Allí hay unidades de medición. Y el concepto medida significa que aquello puede crecer según la administración que yo haga de ello. El otro elemento es el don. El don de Cristo me dio, gracias, una dádiva. Se llama don porque procede de un don. Entonces la dádiva se llama don. Lo que usted tiene es un don. El don se compone por su nombre de don de Cristo, gracia, que es la habilidad para hacer algo. Es una habilidad permitida. Y la medida, que es aquello que crece y tiene un recorrido de uso y está sujeto a administración. Dice el texto, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones. Están dados. Miren, la mayor búsqueda en esta era de nosotros es por un trabajo, por un empleo, bajo el sol. La palabra del Señor es más antigua que nuestras necesidades o nuestros intereses o nuestras aspiraciones. La palabra del Señor es la palabra creadora, hizo todo. Ella nos conoce y cuando ella nos habla sabiendo que somos temporales, sabiendo que necesitamos de un reloj en la mano, necesitamos de un dispositivo tecnológico como una computadora o un celular. Y estoy refiriéndome a esta era. Pero cuando ella nos habla, ella es espíritu y verdad y quiere penetrar y lo hace. Querer es su voluntad y lo hace, es su poder. Y ella, la palabra, es la sabiduría de Dios. Entonces, contiene elementos informativos o de revelación. Este es un texto que descubre o corre el velo y nos dice, ese Cristo resucitado que ustedes miraron ascender, dio dones a los hombres. Y Él nos describe la dádiva. Hermano, este es el
mayor descubrimiento por la noticia que es grande. Tú tienes en posesión un don. El don se compone de Cristo, 3 aspectos de Él. La dádiva, que es el don, la gracia y la medida. Todo don tiene nombre propio. Todo don posee su nombre. Es el don que tiene un título o un nombre. La gracia es la habilidad que se hace posible o es posible hacerlo porque tengo la gracia o tengo esa gracia. Entonces, la medida es aquello que tiene un valor inicial y conforme se administra, se incrementa su valor, sea en cantidad, en volumen, en haber, en existencias. Y ese don le ha sido dado a cada uno. Diga conmigo, yo tengo un don. Muy bien. Entonces, esta es la primera escritura. La segunda escritura, ahora dada por el apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Aleluya. Qué hermoso es conocer la palabra del Señor. Venimos de una corriente educativa donde nos enseñaron cuáles son nuestras necesidades básicas. Pero cuando abres la Escritura nos habla de la sabiduría que desciende de lo alto. Nos dice la Escritura, yo te voy a enseñar los dones que descendieron a ti. Te voy a enseñar las dádivas que el Cristo resucitado cuando ascendió liberó, autorizó, dispersó, soltó. Ahora el apóstol Pedro nos trae la doctrina de la administración de la gracia recibida. En el capítulo 4, verso 10 dice, Reina Valera contemporánea, pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. El apóstol Pablo en Efesios dijo, ustedes tienen una gracia recibida. Contiene una medida, el concepto es un don y se define como una habilidad específica que puede ser descrita, hecha por ustedes. Lo que hizo el apóstol Pedro es decirnos, lo que sigue es poner ese don al servicio de los demás. Miren estos grandes administradores. Al servicio de los demás significa úsalo, ministra a otros, ministra. Y luego dice, y sea un buen administrador. Esa palabra administrador quiere decir que la dádiva recibida te convierte en un ministro de ella. Miren eso. La dádiva recibida te convierte en un ministro de eso. El término administrador, ¿qué significa? Significa que quien ejerce facultades de administrador es porque tiene un mandato. Eso es muy importante. Todo administrador ha sido puesto en posición, en un lugar, y se le han conferido dones bajo su mano
de gobierno o de poder para que los administre. El ejercicio de administrar es porque se le dio un mandato. Aquí el apóstol Pedro nos dice la doctrina del mandato, que es, eres un administrador, lo eres. Y esto es fuerte, esto es una palabra rema. Diga conmigo, soy un administrador de los dones recibidos. En esa facultad que se le ha otorgado, que es de parte de Cristo, le voy a dar una ventana abierta para que usted se asome hacia su mandato. El administrador ahora tiene el bien o la dádiva. El administrador es el posesionario de aquello que se le dio. Y de pronto sale un caso. Hay una persona que anda buscando a otra. Y específicamente anda buscando no el nombre de alguien, como si esa fuera la cosa, saber cómo te llamas. No, anda buscando una gracia que es la habilidad que alguien tiene. Y esta persona lo primero que hace es clamar al Señor: Señor, ayúdame en esta situación. Es legal, es administrativa, es ante instancias gubernamentales y es un asunto de herencia, de familia o X. Y uno clama a Dios, él clama a Dios y Dios le responde y le dice: hijo o hija, mi palabra dice por parte de un apóstol, Pedro, o de otro apóstol, Pablo, que yo ya dispersé mi gracia en unidades llamados dones. Y ahora mi gracia, que es lo que tú andas buscando, porque es una habilidad, es algo que se puede describir, lo tiene fulano de tal o la tiene fulano de tal. Tienes que ir con él o con ella porque él es el administrador de aquello. ¿Viste? La persona clamó a Dios, pero Dios le responde y le dice: no es conmigo, porque yo en mi palabra establecí un sistema de administración descentralizado. Ahora mi gracia está dispersada en pequeñas unidades llamadas dones que están bajo la custodia de personas como tú que tienen el carácter de administrador. No es conmigo, busca al administrador. Hermanos, ¿sabían eso? Dígale a su persona, compañero de un lado: era con el administrador. Tienes que ir con el administrador de esa gracia. Un día, un matrimonio vino conmigo y su esposa estaba embarazada y traía 2 bebés en su matriz. Y me presentan un diagnóstico grave. En esos términos donde el documento dice se está vaciando la bolsa de uno y se le está yendo el líquido al otro, detalles así graves. Hay que llevarla a tal ciudad para que allí tal hospital se haga cargo de la situación. Y yo soy el pastor de ese matrimonio. ¿Qué estoy pensando? Bueno, tengo la gracia para
salvar a los bebés? ¿Tengo la gracia para hablar una palabra para salvar a los bebés? ¿Qué dijo el Cristo resucitado? Yo he lanzado dones. Pedro dijo, úsenlos. El lenguaje es que el don es lo que me hizo ser un ministro para los demás. Y entonces comencé a ministrarlos y comencé a hacer oración e imposición de manos y los niños se salvaron. Y luego me trajeron otro caso, igual, gemelos. La mamá se estaba desangrando en el parto y era o salvar a la mamá o salvar al niño, a los niños, y se salvaron. Entonces yo dije, esto me gustó, tengo gracia para estos casos, voy a atender estos casos y estoy listo para cuando haya gemelos. Porque el texto dice que Dios le dio dones, te hace administrador de tales dádivas. La dádiva contiene 3 elementos poderosos: la gracia del que te los dio, la medida que te confiere un inicio y el nombre propio de aquello que puede ser descrito y conocido por ti y publicado en su ejercicio. Entonces, ¿te ha pasado que cuando tienes una necesidad comienzas a pensar, ¿a quién acudo? ¿Es correcto eso? Porque alguien tiene la gracia para el problema, para resolverlo. La gracia es la habilidad para resolver la situación y hacerla posible. Eso es la gracia. Ya está dispersada. Alguien tiene la gracia para ser quiropráctico, atender lo de la traumatología, los huesos. Alguien tiene la gracia para pedicure, manicure. Alguien tiene la gracia para el maquillaje, el peinado. Alguien tiene la gracia para la cocina. Pastor, pero yo veo a todos o a todas cocinar. Sí. Mira lo que dice el apóstol Pedro: la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones de lo mismo, pero son diferentes formas de hacer las cosas. La pregunta es, ¿con quién? ¿Con cuál? Todos saben manejar, pero no todos manejan en la medida de tus expectativas. ¿Con quién? ¿Con cuál? Entonces entra un concepto. Dice, subraya, buen administrador. Nótese allí que el apóstol Pedro no califica el don, sino califica al oficial del don. Usted pudiera decir, yo tengo un buen don, pastor. ¿Cuál? Soy ingeniero en esto, ingeniero en aquello. Tengo la habilidad para esto y para aquello. Yo tengo un buen don. El texto no dice eso. El texto dice, sea un buen administrador del don recibido. ¿Ven el carácter que es en la parte del administrador? Amén. Sea. No intentemos perder el tiempo tratando de llenar nuestro inventario de quiero más dones, cosas, dones, dádivas, habilidades. Y ahora quiero saber hacer esto. Y comenzamos a llenarnos, pero el texto dice, sea un buen administrador. El texto no dice, ten muchas canicas. No dice eso. Dice, sea un buen administrador. Ser un buen administrador, podemos denominarlo así, sea un buen vendedor.
vendedor ya es, pero bueno es lo que no es lo que falta ser. Entonces uno va subiendo de categoría. ¿Ven? La medida la tiene el don. Esa medida es el factor cambiante en cuanto a tamaño, valor, profundidad, elementos de manifestación, etcétera. ¿Ven? Ahora, los voy a llevar a dos casos bíblicos. Una vez que vimos las escrituras de base, vámonos a los ejemplos. El primero lo encontramos, quiero comenzar por José. José siendo gobernador o visir de Egipto. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen así que no se aguantan las ganas de decirle a todos cuántos dones tienen? Claro, yo sé porque yo siento lo mismo. Yo ando buscando quien tenga la habilidad para repararme la canaleja que está aquí afuera. ¿Ven? Sí, queremos decirle yo sé hacer esto y sé hacer esto y sé hacer esto. ¿Andamos buscando cuántas cosas sabes hacer? No. Se busca a aquel que las haga bien. A aquel que las haga bien. Amén. Entonces, estamos en la época de José en Egipto y vamos al punto del verso 37, donde ya sucedió que José le interpretó o le hubo interpretado los dos sueños. Me gustan más las malteadas de fresa que hacen en mango, Es lo que les digo. Todos saben hacer, pero no todas son buenas. Voy a encargarlas de mango. Vean el verso 37. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos, y el faraón les dijo a sus ministros, que ya de inútiles no lo bajaban porque nadie pudo interpretarle al faraón sus dos sueños. ¿Podremos encontrar a otro hombre como este? Pausa allí, porque ahí hay elementos finos. Primero, ser un buen administrador es cuando tú empleas, usas y aplicas el lenguaje descriptivo, que dominas el uso del lenguaje descriptivo hasta el detalle. El texto me dice que Faraón buscaba un buen hombre que sea sabio. Ahí está el lenguaje descriptivo. Una característica del administrador es que sabe describir lo que se desea, sabe describir lo que se necesita y se pone a buscarlo hasta encontrarlo. Administradores, no anden contando si tienen poco o mucho elementos llamados dones o cosas o no. Fíjense bien, Pedro nos dice, a ver, ponte a dar servicios, ponte a ministrar a los demás. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Yo nomás trabajo desde mi computadora a distancia. Yo no sé qué es atender a las personas.
Ese es el punto que hace el apóstol Pedro. A ver, pónganse a servir a los demás. A ver, ponte a ejercer tu don. Por eso Pedro y Pablo eran exitosos. Cuando imponían manos, sabían ministrar sanidad. Pastor, ¿es de lejecitos? ¿Es con toque? ¿Es con pushón? ¿Cómo es? Aprenda de los apóstoles porque ellos son maestros de la administración de lo recibido. Todos tienen un don. El don desconocido que nadie sabe qué hay en ustedes. No lo publican, no lo ejercen, no lo ministran a los demás. Por eso le hacen cola nomás o le hacen fila a una sola persona. Todos tienen un don. Ministrelo a los demás. Entonces, el faraón está agitadísimo, pero ya se está calmando, porque ya ve una solución real. Hay una persona que no es egipcia, es hebrea, se la recomendaron, porque tiene la capacidad de interpretar sueños. ¿Podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque el lenguaje descriptivo pertenece a los administradores. Yo le pregunto a usted, descríbame a la persona que necesita. Descríbame a la persona que anda buscando y llega alguien. ¿Tiene trabajo? ¿De qué anda buscando trabajo? De lo que sea, de lo que caiga. No, eso es incorrecto. Tiene el don, pero no lo sabe describir porque no lo sabe administrar. Los reyes, como en este caso, el faraón escuchó qué clase de don anda buscando. Vean el verso 33. Dice, su majestad debe buscarse ya un hombre, el que caiga, el que llegue primero, el que le guste. No, no es así. Entonces entendemos que cuando el apóstol Pedro dice, sé un buen administrador, se trata de que te van a calificar, no la cantidad, sino la calidad. Usted puede tener un don, pero no tiene usted quien lo iguale, quien lo compare. Un día pusieron a una mujer viuda y pobre frente a un largo séquito de ricos y el Señor Jesús vio cómo echaban sus monedas al arca de las ofrendas y dijo el Señor esto: esta viuda pobre echó más que todos. La viuda sabía administrar su don y los ricos no. Porque los ricos creen que se trata de cantidad. No, se trata de administración. ¿Ya ven? Le vamos entendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, a lo que parece una incongruencia. El verso 33 dice, su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Así que tú estarás, versículo 38, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, inteligente y sabio, en quien esté el Espíritu de Dios? Y comenzó José a gobernar toda la tierra de Egipto durante los 7 años. Pero ahora vayamos al punto del versículo 53. Génesis 41, 53. Dice, los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto llegaron a su fin.
Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José, súbele, lo había dicho. Y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que le diera pan. Y el faraón les dijo a todos los egipcios: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. ¿Qué quiere decir esta postura de faraón? Quiere decir: pueblo querido, José, el hebreo, sabe administrar mejor que yo. A las claras, hermanos, a las claras. Yo calladito me veo más bonito porque hay otro que sabe administrar mejor que yo. Por eso lo puse, porque es mejor que yo. Ahí está un caso bíblico de un hombre que sabe qué dones posee, pero cuando los administra excede, supera aún a los reyes. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Vean lo que voy a profetizar. La entrada de este nuevo cabildo municipal para este siguiente trienio 2024-2027, primero Dios, aún sabiendo las posiciones que cada persona va a tomar, sabemos que alguien va a ser el presidente, sabemos que alguien va a ser el síndico, etcétera, va a gobernar quien mejor administre sus dones. Ese es el que va a gobernar. En Egipto había un rey, pero no gobernaba. Gobernaba otro, el que mejor administraba sus dones. ¿Listos? Porque tenemos nuestros favoritos, que fulano, el regidor, que sutano. No, hermanos, va a gobernar no el favorito, va a gobernar el que mejor administre sus dones. Ese es el que va a gobernar. ¿Entendimos, ciudadanos? Es por ello que puede ser un cuerpo colegiado, puede ser todo un cabildo, puede haber una mesa redonda, pero el texto me dice: aquel que sea buen administrador, ese es el que gobierna. Así tenga un don, o 2 o 3, pero no es la cantidad lo que gobierna, es el ejercicio del don. Tú tienes un don, gobiérnalo, administralo. Qué interesante es que cuando un esclavo, prisionero, estoy hablando de José, alguien comprado por precio, estoy hablando de José, cuando se pone a ejercer sus dones, excede a los reyes. Eso es impresionante. Y es un don nadie para muchos. ¿Ven esa parte? Porque la iglesia es el lugar donde se siente el gobierno y se siente el pueblo y es gobernado por un pastor. La palabra del Señor nos alumbra. Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga, porque ese hombre cuando habla, gobierna. Amén. Y miren, tenemos allí pues la época de los 7 años bajo el gobierno de José, años de hambre. Te voy a hacer 2 preguntas para cada época. ¿Cómo ministró José durante los primeros 7 años de abundancia? La segunda pregunta: ¿cómo ministró José durante los 7 años de escasez? Porque es una conducción, tienes que saber qué hacer. Eso es el ejercicio de tus dones. No es hacer malabares como castillos en el aire. Solamente estoy limitado a una gracia que tiene medida, punto. No puedo salirme de mis funciones. Pero la medida crece.
Todo don posee una válvula donde allí hay un incremento, una medida, crece eso. Ahora vamos a ver al siguiente ejemplo en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16. Estos ejemplos nos comunican lo siguiente: pastor, una vez que sé que Cristo mismo me dio dones, ¿cómo los voy a ministrar a otros, dado que el Nuevo Testamento me autoriza a hacerlos? Los ejemplos bíblicos son clásicos, son impresionantes. Vean este ejemplo en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice: como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios o permitido por Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque. Listos, administradores, el lenguaje descriptivo es suficiente. Pastor, ando buscando un puesto, una oportunidad, mi primera chamba, sé limpiar casas. A ver, enséñeme su tarjeta de presentación. No tengo, vaya a hacer una. Yo guardo como un tesoro una tarjeta de presentación de mi padre escrita a mano por él, donde él se describe a sí mismo como ingeniero civil que sabe hacer esto, esto y aquello. ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Dónde está escrito por ti lo que sabes hacer? Yo hice mi tarea. Mañana, lunes, primero Dios, me entregan 2 tarjetas de presentación porque tengo que hacer varias. No caben en una. Sí hice mi tarea. Entonces, el lenguaje descriptivo de los siervos. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa administrar a la perfección, a un grado de maestro, el instrumento de música llamado arpa. No encuentro allí en el texto ni entre líneas que diga: tráiganme al mariachi que anda allá en la cantina, sáquenlo y tráiganmelo. Miren, vayan a la plaza y al primero que se encuentren ahí echándole monedas a la rocola, tráiganmelo. Tráiganme ahí a uno que, sáquenlo de la escuela de música, el que sea ya, esto es difícil de sobrellevar, este tormento. No. Tráiganme a uno que sepa tocar bien el arpa. El arpa. Y que no me toque la viquina, sino otra cosa, porque de eso se trata, de salir de este tormento. Pastor, nosotros somos un trío, pero nos dicen el chuntata, chuntata. No, tráiganme algo mucho mejor. Pastor, yo canto en los camiones. No, tráiganme algo mucho mejor. ¿Ven el lenguaje descriptivo? Porque Pedro dijo: encuéntrense un buen administrador. Todos tienen una gracia, pero no todos son buenos para administrar lo que tienen. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice: así que cuando tu espíritu sea atormentado, noten que el problema es espiritual, ¿de acuerdo? Tocará el arpa y la música
Ahí está el ministerio y la música, a eso se le llama el producto a ministrar. Y la música me ministrará. Entonces, tome nota de lo siguiente, 3 elementos aquí. Recuerde que como buen administrador debo usar el lenguaje descriptivo porque es el apropiado. 3 elementos. El primero es el músico. Les voy a revisar sus apuntes, los de la mesa morada. El músico. Tus apuntes. Tu secretaria, muy bien. El músico. El segundo elemento es el instrumento. Y el tercero es la música. El músico, el instrumento y la música. ¿Qué tan bueno será David? ¿Podrá David ministrar al rey? ¿Podrá David ministrar al rey? Ahora, David está pensando, algún día podré tocar, lo voy a poner como mi sueño, en mi diario de hoy. Quiero tocar un día en el cumpleaños del rey Saúl. Quiero un día tocar en Año Nuevo. Quiero un día, no. Y ándale que lo mandan traer, pero no era el día del cumpleaños del rey, sino que estaba loco el rey. Ministrar a un loco, esquizofrénico, torcido, babeando, ojos blancos. Estaba atormentado, hermanos, y eso es una breve descripción. No tenía calentura ni chorrillo, no. Era tormento por un espíritu maligno. ¿Yo ministrar a un loco? ¿Ven? ¿Cómo ministrarías a un pobre? ¿Cómo ministrarías a un hambriento? ¿Cómo ministrarías a una viuda con sus huérfanos? ¿Cómo ministrarías a un asunto de herencia legal con tus dones? ¿Cómo ministrarías a un empresario con tus dones? ¿Ven? Así que cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y dejemos que la música te ministre. Y Pedro dijo, exactamente eso es lo que debe pasar. ¿Quién te va a ministrar a ti? Y entonces, y Saúl les respondió, sí, vayan y busquen. Se fijan, el verbo buscar está en Génesis con José por Faraón y está en este libro primero de Samuel. Busquen. No agarren cualquier mariachi, trío, dúo, cuarteto, quinteto. No agarren cualquiera. Tiene que ser uno habilidoso, experto, que domine el instrumento, porque me va a dar un producto y ese producto tiene que ministrarme. Dice, y tráiganlo acá. Uno de sus sirvientes le dijo, otra vez, administradores, lenguaje descriptivo. Los siervos son muy inteligentes. Dice, yo conozco a uno de los hijos de Yesé o de Isaí, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Primera frase.
Es un joven valiente, segunda frase, fuerte, tercero, y aguerrido, cuarto. Además, es prudente cuando habla, quinto, y muy apuesto o bien parecido, sexto, y el Señor está con él. Eso es exactamente tener un lenguaje descriptivo. ¿Ven? Le llegamos a la estatura de David que se puedan decir 7 cosas de nosotros. A veces viene en short a la iglesia. Hoy no se puso cinto. Hoy no alcanzó a bañarse. ¿Qué pasó? ¿Para qué le agrego si se fajó, si trajo manga larga, camisa de botones, si trajo corbata, etcétera? Ay, no, no soy pastor. Pero eres administrador. Ese es el punto que les quiero hacer por ser administradores. Nadie lo describirá a usted también, no, mejor que como usted se puede describir a usted mismo. Comience usted por usted mismo. ¿Quiere que otros digan maravillas de usted? Sépalas usted primero por su propia boca. Dígase usted misma lo que usted puede hacer, pero sépalo usted primero por su propia boca. Amén. 7 cosas dijeron de David y todavía no toca el arpa. ¿Qué quiere decir esto, hermana Carmen? Aún David, siendo que no había llegado allí, no lo habían traído, no lo habían buscado, ya está ministrando. Ya está ministrando, ya está levantando las expectativas con solo describirlo. Qué tremendo eso. Y entonces dice el texto, sigo leyendo. Sí, dijo el rey Saúl, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Bueno, vamos directo cuando llegó. Verso 21, cuando David llegó, no dijo, ay, se me olvidó el arpa. Se me olvidó la carreola. No, se me olvidó el arpa. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque el administrador no es un olvidadizo. Nunca le encarguen un bien a otra persona que no piensa como ustedes. Porque si no, se los va a dejar atrás. Y luego te va a decir, no es mío, ve tú si quieres. Pues claro, ¿a quién más le importa eso más que a uno? Cuando David llegó, vean eso, vamos a proclamarlo en cámara lenta. Cuando David llegó y se presentó delante del rey, y en cuanto Saúl lo vio, entonces, Estefanía, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio Saúl? El texto es específico, no es oír, sino ver. En cuanto Saúl lo vio, ¿qué vio? Quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Y David no iba a eso. ¿Qué revelación es esta? Que usted ya es alguien, solo falta que otro lo vea. Ya es alguien, solo falta que otro lo vea. Para que mire usted que su presencia ministra. Con tan solo verlo, usted crea su propia posición de trabajo, sin meter solicitud de empleo. En cuanto lo ven, a fulanita la quiero de esto.
¿Cómo? En cuanto te observan, quedan complacidos. Aleluya. Oiga, eso está buenísimo. David creó su propia posición de trabajo. Él era un creador. Él no pedía de esto o de aquello. Lo veían y le dejaba la responsabilidad de que quien lo miró dijera, ¿para qué? Oiga, pastor, quiero trabajar. Deje que la observen. Se va a saber para qué. Se va a saber para qué. A mí me han dicho que si soy maestro, que si soy esto. Y les digo, sí, sí lo soy. Con tan solo verme. Amén. Y quedó tan complacido que lo hizo su escudero. La imagen ministra, la apariencia ministra, todo ministra, pero la necesidad es específica. Hay un espíritu maligno, atormentador, que está dominando la mente y el cuerpo del rey. Pero ya llegó David. Verso 23, y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios, entonces, ese día el espíritu maligno dijo, otra vez, ahora sí voy a hacer que el rey se retuerza, parezca que está artrítico, que eche espuma por la boca, que se duela, que diga, ay, me duele el estómago, que le den calambres, voy a atormentarlo, que diga que no se acuerda de nada, voy a atormentarlo, que esto y que el otro. Y ese día el espíritu maligno hizo un plan y se fue. Pero de pronto comienza a notar algo en el ambiente que antes no estaba. Comienza a notar algo raro. Algo huele mal aquí, dice el espíritu maligno. Y entonces los siervos le dijeron a David, ministra, comienza a tocar David, es la hora cuando el rey Saúl se está sintiendo mal. Mira nomás, mira. Y el rey Saúl estaba bajo el tormento. Y entonces dice que David tomó el arpa, dame otra versión allí, tomó el arpa y con su mano la comenzó a tocar. Y entonces el espíritu comenzó a ver que había un producto allí que iba directo a su ambiente, al ambiente espiritual, y que era contra él. Y entonces el espíritu maligno se tuvo que ir, se tuvo que alejar, se apartó del rey. Dame otra versión, por favor. Y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Porque el ministerio del ministro David, su producto, la música, era poderoso. El ministerio, poderoso. Amén. Y el último ejemplo, ahora vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Dice, y estamos en el suceso de Jesús y déjame encontrar la escritura. Y la mujer samaritana. Dice el verso
20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Es la palabra de ella. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya es, o ya llegó, cuando los verdaderos adoradores, está aquí el foco en la palabra adorar como verbo y adoradores, que son los ministros que la administran. Todo es alrededor de la mujer. Dijo, lo tradicional es que se adore aquí, en un sitio. Este sitio es el lugar sagrado. Y Jesús le dijo, créeme, créeme, hasta que Jesús le presenta al Padre y le dice, es que mi Padre. Es Juan capítulo 4, y vamos al verso 23. Dice, Juan 4:23. Voy a leerlo. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿A quién están ministrando los adoradores? Al Padre. ¿A quién están ministrando los adoradores? Al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca, es el mismo caso que el faraón y José, David y Saúl. Ahora es el Padre y los adoradores, es el mismo caso, ¿ven? Cuando se usa el verbo buscar es porque se ha dado un anuncio descriptivo de alguien. ¿Qué anda buscando el Padre? ¿Sabe? Me dijeron que en Perdón y Amistad la alabanza comienza a las 11, a veces 11:10, 11:05. ¿Y cuáles van a cantar? ¿Sabe? David no le dice nada a nadie, pero todo va a quedar grabado. Bueno, voy a mirarlo, sea en línea o grabado. No es así, hermanos. Y luego, ¿qué más, Padre? Pues a veces unos ni cantan, creen que es para ellos, para sus pequeñas orejas. No, no es cierto eso, no es para usted. El texto dice que los adoradores son buscados. No se puede buscar cosa alguna o persona alguna que no sea descrita, sino que andamos buscando. Lo que sea, lo que caiga, lo que llegue, 2 patitas, 4 patas, no. Los administradores siempre usan y se rigen por un lenguaje descriptivo. Por eso se trata de ser buen administrador. Entonces, por ejemplo, llévenme a comer. ¿Qué quiere, pastor? Carne. Y si nomás yo digo carne, sí voy a comer carne, pero si le agrego donde haya aire acondicionado, no iba a ser el lugar donde usted me iba a llevar. Y si le agrego y tenga terminal para pagar con tarjeta, y si le agrego, ¿ven el lenguaje descriptivo? De eso se trata. Aquí hay un lenguaje descriptivo. ¿Cuál es el ministerio? Adorar. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Ya no es consagrando lugares, ni tradiciones, ni a ancestros o sabiduría de ancianos que nos dijeron, hazlo de esta manera porque tu abuelita así lo hizo. Ahora es del espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales.
adoradores. ¿Ven? Vamos a concluir con esta pregunta. ¿Cuántos halló Faraón? 1. ¿Cuántos músicos halló el rey Saúl por búsqueda? 1. ¿Cuántos adoradores halló el Padre? ¿Ven? Ese es el punto. Ese es el punto. Dios es espíritu y es necesario que los que, plural, que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se deben juntar como unos que siguen a otros, ya no se deben juntar con aquellos que lo adoran en tal lugar o en tal ciudad o en tal evento o en tal esto, porque ya no es así a la samaritana, al estilo samaritano, ya no es así. ¿Ven esa parte? Ahora es en espíritu y en verdad. Y es hasta que la samaritana tenga espíritu y verdad, el Padre la va a buscar que la adore. Y eso es lo que da el Hijo, el espíritu y la verdad, para poder adorar al Padre. Amén. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor.